Bueno, hablando de noticias, en otras noticias, si nos graba mi querido Don David y mi querida Ceci, a quienes mucho les agradezco la operación tremenda que hacen detrás de cámaras y sin quienes estos programas no saldrían simple y sencillamente ni yendo a bailar a Chalma, bueno, pues les agradezco que me graben para la siguiente nota. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco, ya lo anunció el Vaticano, está de regreso en Roma, regresó a las 12 horas, puso fin el día 8, porque ustedes recordarán que viajó del 5 al 8, puso fin a la primera visita en la historia de un sumo pontífice a Irak, que pues es un país inmerso desde hace muchos años en la violencia, principalmente desde el 2003, cuando Estados Unidos volvió a invadir Irak. Ustedes recordarán que lo había invadido en 1990 para sacarlo de los pozos petroleros de Kuwait. Este viaje sirvió para que el Papa pudiera defender la causa de la comunidad cristiana local. La visita del Papa de 84 años, que había llegado a Irak el viernes pasado, transcurrió sin incidentes. Durante su estadía, Francisco visitó la capital, Bagdad, así como Mosul y Karakosh, estos dos últimos en el norte del país, que sufrió el terror de los yihadistas del Estado Islámico. En la ciudad santa de Nayaf, en el sur de Irak, el Papa se entrevistó con el gran ayatolá Ali Sistani, una referencia religiosa para la mayoría de los musulmanes chiitas del mundo, y al que, por cierto, decía Roberto de la Madrid en la entrevista que tuvimos el viernes pasado, le tenía cierto recelo el ayatolá Khomeini, el ayatolá Khomeini ya murió, el ayatolá Khamenei le tenía cierto recelo y veía con cierta distancia este encuentro entre el Papa y el ayatolá Ali Sistani, el ayatolá iraquí. Irak siempre permanecerá conmigo en mi corazón, dijo Francisco, antes de celebrar una misa frente a 20,000 fieles en un estadio, el estadio de Erbil, en Kurdistán iraquí, que también, bueno, tenía sus alrededores destruidos. El Papa Francisco estaba ansioso por conocer a los cristianos de Irak, que solo representan el 1% de la población actual, contra el 6% hace 20 años, justamente antes de la invasión de Estados Unidos, y dedicó a este país, mayoritariamente islámico, un primer viaje al extranjero después de 15 meses de no visitar ninguno. Debido a la pandemia de COVID-19, salvo el domingo pasado en Erbil, el Papa no pudo reunir a multitudes como sucede en cada uno de los viajes de un sumo pontífice al extranjero, y más este sumo pontífice que es carismático, casi a los niveles de Juan Pablo II. Sin embargo, viajó estos 1,445 kilómetros a través de Irak, la mayor parte del tiempo en avión o helicóptero, sobrevolando zonas donde todavía existen células yihadistas clandestinas, tras la derrota del Estado Islámico a finales de 2017. En Irak, el Papa denunció el terrorismo que abusa de la religión, pidió paz y unidad en Oriente Medio y lamentó la salida de los cristianos de la región como un daño incalculable incluso para el país. También participó en una oración ecuménica con las diferentes religiones presentes en Irak desde hace milenios, como por ejemplo el lugar natal, según la Biblia, del patriarca Abraham, padre de las religiones monoteístas, también conocidas como religiones abrahámicas, que sería el judaísmo, el cristianismo y el islam en sus diferentes vertientes. Expertos en salud pública expresaron su preocupación antes del viaje porque las aglomeraciones producidas durante la gira pudieran convertirse en focos de infección de coronavirus en un país donde los contagios van a peor y poca gente está vacunada. El Papa y su comitiva se han vacunado, pero la mayoría de los iraquíes no. Irak asiste a una nueva ola de casos de coronavirus impulsada por una cepa más contagiosa que se identificó por primera vez en Estados Unidos. Las autoridades en Irak registraron más de 4,000 casos el 6 de marzo al 7, según el Ministerio de Sanidad, por encima de las tasas de principios de año. En total, en ese país, 13,500 personas han muerto por COVID y se han confirmado ya 720,000 casos. Por eso se decía que el Papa Francisco, y con todo el protocolo que instruyó el Vaticano, pues iba a tener todas las precauciones. Justamente para hablarnos del Vaticano, porque se habla mucho, se es muy polémico, digamos, hablar del Papa Francisco y de cualquier otro pontífice, porque por un lado, territorialmente, pues el Vaticano es muy pequeñito, casi sin población, solamente la jerarquía eclesiástica del catolicismo, pero por otro lado, tomando en cuenta que son casi 1,500 millones de católicos en el mundo, de los 2,300 millones de cristianos que hay, pues es importante ver esta dualidad de jefe de Estado y también de líder espiritual de una comunidad muy importante en el mundo.